Gracias, Sergio. Bien, chicos, buenas noches a todos. Ok, el día de hoy, pues, martes 4 de agosto, vamos a continuar justamente con lo que corresponde al cálculo de fletes en el tema de la agroexportación. En este caso vamos a ver lo que son fletes aéreos. Vamos a esperar unos 10 minutos. Podamos dar la chance a los demás compañeros. Y ese en punto estamos empezando con la ponencia del día de hoy. Ok, esperemos por solo 3 minutos. Buenas noches. Solo 2 minutos y vamos empezando ya con la exposición del día de hoy. En un minuto estamos iniciando, chicos. Bien, chicos. Entonces, siendo ya las 10 de la noche, damos inicio pues a la sesión del día de hoy. ¿Ok? Básicamente, el día de ayer, pues, estuvimos iniciando la semana y continuando justamente unidad 2, hablando sobre el tema tan importante para el área comercial y para la pre-campaña de todo proceso de exportación. Y justamente este tema tenía que ver mucho con el cálculo de fletes tanto marítimos como aéreos. El día de ayer no solamente vimos un cálculo de fletes como tal, sino que vimos para justamente cómo mantener esa información, esa data y cómo interpretarla dentro de la empresa, lo cual tiene mucho más relevancia que quizás solo conocer fórmula, algunos puntos o algunos conceptos, algunos extracostos, que si no sabemos cómo aplicarlos, definitivamente pues solamente se van a quedar en la teoría, más no en el día a día, que es lo que conlleva la práctica de todo agroexportador. Si bien es cierto, en este tiempo hemos estado enfocados mucho en el tema de las exportaciones marítimas, porque justamente es la parte del exportador entra mucho más a detalle en este campo. No podemos dejar de lado el cálculo justamente de todos los fletes que corresponde a la vía aérea. Definitivamente como comerciales, como área comercial, ¿ok? Necesitas tener tú una base, una data histórica de todas las informaciones que justamente te conllevan cada campaña de exportación. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a justamente continuar con el proceso que iniciamos el día de ayer. Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado justamente con esta imagen donde nosotros podíamos ver pues a una persona que tiene una duda sobre embarcar aérea o marítima.
¿ok? Entonces, a lo cual yo le respondí que si bien es cierto, el flete marítimo termina siendo mucho más económico que un flete aéreo, va a depender mucho de la coyuntura que afrontemos, la situación que estemos pasando como exportadores para poder justamente tomar una decisión. Como experiencia, como sugerencia mía, lo que yo siempre les he brindado es de que utilicen el flete aéreo cuando realmente la orden de compra de un cliente es, uno, es muy urgente, y dos, lógicamente, pues es una orden de compra de mucho valor en la factura comercial. Entonces, ello podría compensar el elevado flete aéreo que podríamos pagar por una cierta cantidad de paletas, ¿ok? Teniendo en cuenta de que en el flete aéreo, en la operatividad aérea, no hablamos de contenedores, sino de N paletas que justamente se envían por vía aérea, tenemos que tener en cuenta de que el cálculo aquí en el tema de exportaciones aéreas es diferente al marítimo. ¿Ok? Entonces, el día de ayer justamente estuvimos viendo todo lo que es flete marítimo. El día de hoy estamos viendo el flete aéreo, que básicamente va a cumplir en este caso desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto destino. ¿Ok? Entonces, respecto al flete aéreo, como yo les mencionaba, tenemos ya que dejar de lado un poco los conceptos que teníamos y el panorama que teníamos sobre los embarques marítimos, y es necesario entender de que justamente aquí hablamos de unidades, de cajas y de paletas, más no de un contenedor completo. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña imagen de algunas cargas aéreas en donde ustedes se pueden dar idea de es que realmente este tipo de gas viaja. Entonces, cuando se realiza una factura de exportación, ya no estás hablando pues de 20 o 21 paletas, sino que quizás estés hablando de una menor cantidad, de 4, 8 o 10 paletas, pero que quizás tienen un valor FOB mucho más elevado por el tipo de producto que estás dando. Generalmente, pues, los productos que se exportan por este destino son productos realmente muy perecibles que no pueden pasar de 2 o 3 días en tránsito. Entonces, este tipo de productos, este tipo de vía generalmente es aplicado a las rosas, algunos productos como los arándanos, que si bien al día de hoy, pues, las líneas navieras ofrecen tecnologías A1 para este tipo de productos que pueden soportar hasta 60 días de tránsito marítimo, algunos exportadores aún consideran que este producto es muy posible y la mejor opción es embarcarlos vía aérea. Entonces, finalmente la decisión que toma el exportador va a depender mucho también de la necesidad de tu comprador, ¿ok? Tiene que ir de la mano. Entonces, cuando nosotros calculamos el flete aéreo, tiene una relación similar en parte al flete marítimo. Pues en principio tenemos un flete básico y a este flete básico se le suma algunos recargos. Entonces el flete básico más los recargos justamente nos dan pues el flete aéreo total. Este flete aéreo total cotizado lógicamente en dólares, que es la moneda universal, y no está afecto a un impuesto pues nacional, dado que este es un flete de exportación. Entonces tengamos siempre en cuenta esto y siempre coticemos en la moneda universal, que es el dólar. ¿Ok? Y acá justamente viene la diferencia que teníamos frente al embarque marítimo. En el embarque marítimo habíamos visto que como agroexportadores teníamos que enfocarnos en la carga FCL, dejando de lado el LCL. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a calcular justamente el flete básico, producto de una multiplicación que justamente resulta de asociar el peso versus la tarifa, y la tarifa justamente se expresa en dólares. El peso proyectamos en kilogramos y la es tantos dólares por tantos kilos que se exporten vía aérea. ¿Ok? Este es un panorama muy general de lo que vamos a ver en flete aéreo, pero es importante que lo tengamos en cuenta para que entrando a mayor detalle conforme pasan los diferentes slides. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es en este momento desagregar y tener en cuenta cuánto me cuesta a mí embarcar 1 kilo de un producto X que tengamos. Es decir, allí yo tengo que embarcar uvas
y por ahí tengo que embarcar pues 50 kilos de uva en cierta cantidad de cajas y paletas, tengo que saber y preguntarle a la aerolínea a través de mi OP de carga cuál es el costo del flete aéreo por kilo de uva. Este costo de flete va a responder mucho a la temporada alta o baja, va a depender si es que las aerolíneas tienen una tarifa pues especial, que vamos a ver en un momento qué tipos de tarifas tienen las aerolíneas, y definitivamente pues tenemos que entender de que el kilo justamente va a costar mucho más que embarcarlo por marítimo. Generalmente, pues, las tarifas por kilo de los productos pueden estar entre 3 y algo de dólares, entre 4 a 5 dólares e incluso un poco más. Entonces ya ustedes se van dando una idea de cuál es la unidad métrica base que ustedes necesitan para poder justamente cotizar un flete puntual, destino puntual, cierta cantidad de kilos, que no necesariamente es la misma cantidad de kilos que el de la campaña anterior, aún siendo el mismo destino. Entonces, es aquí la volatilidad de los kilos que manejo campaña tras campaña, la volatilidad que tenemos en el precio del flete por kilo, por lo cual a veces es complicado mantener una línea homogénea de la data estadística que tenemos respecto a los fletes que hemos trabajado en cada campaña. Sin embargo, aún así es bueno tenerlo para poder hacer algunas comparaciones y tomar decisiones, teniendo en cuenta que también nosotros es muy difícil que como exportadores recurramos a comunicarnos con la aerolínea, sino que en este caso sí yo sugiero que a través del operador de carga puedan justamente ustedes solicitar los fletes, los cuales se manifiestan finalmente en el BL. ¿Ok? Si nos referimos al flete aéreo, tenemos que referirnos a la Organización Mundial, que justamente tiene todo, vela por todo el conducto administrativo, comercial, operativo, de todo lo relacionado al tema aéreo. En este caso es la IATA, ¿ok? Entonces, para el caso del de flete aéreo, la IATA nos dice básicamente que todo embarque aéreo puede ser cotizado, ya sea por un peso o por un volumen, ¿ok? Mientras que en el flete marítimo cotizamos según el espacio contratado, que en este caso, pues, el espacio contratado total del contenedor, ¿ok? En este nosotros, al solamente cargar cajas o cierta cantidad de paletas militarizadas, en este caso lo que nosotros necesitamos es conocer dos cosas, y eso es lo que tienen que tener en cuenta. El peso, por un lado, y el volumen, por otro lado. Profesor, ¿a qué se refiere con el peso del producto? El peso del producto es el peso bruto que tú justamente vas a encontrar producto de la suma de tu fruta, de tu caja, de tus envases, de tu embalaje y la suma de las paletas, ¿ok? Entonces, ese peso bruto tú le vas a brindar a la aerolínea. Sin embargo, la aerolínea nos dice, esperen un momento, exportadores, yo también tengo que hacer un análisis interno y, por decirlo así, como una fórmula ficticia en la que ellos han establecido por protocolo calcular el flete del exportador vía aéreo de manera homogénea para cualquier tipo de carga, ¿ok? Ellos se enfocan en base justamente al volumen, y para hallar este volumen de la misma carga que tú vas a exportar, se determina a través de la fórmula IATA. Esta fórmula IATA va a determinar, en teoría, un peso ficticio producto de la multiplicación de largo, ancho y altura del producto. Es decir, tú estás trabajando un volumen y ellos lo denominan como el famoso peso ficticio producto de la fórmula de la IATA. Vamos a ver que puede calcular o por peso o según el volumen, y lógicamente la IATA convierte este volumen a través de una fórmula que ellos han establecido en un peso ficticio. ¿Cuál es el que va a predominar, profesor? Va a predominar el peso o el volumen cuyo número sea el más alto, ¿ok? Entonces, si nosotros una idea de que de repente nuestra carga pesa 1000 kilos y ese es el que nosotros hemos emitido, luego tomar las medidas para hallar el volumen misma carga usando la fórmula IATA nos arroja un peso ficticio ya no de 1000, sino de 1100. En este caso, la tarifa a calcularse va a ser en base a 1100, es decir, en base a ese peso ficticio que resulta de la fórmula IATA,
donde toma como base el volumen de esta carga, ¿ok? Puede pasar todo lo contrario, en el cual el peso de repente es mucho mayor que el peso ficticio, y en este caso la guía acepta el peso bruto emitido por el exportador. Entonces, de alguna otra manera, la IATA se va a pedir de que se tome el peso mayor a fin de que ellos sean los beneficiados, ¿ok? Y esto justamente corresponde a que no siempre el espacio que contratas va justamente a contener carga del mismo tonelaje. De repente puede ser 100 paletas de paltas y de pronto pues está ocupando un volumen específico, pero pesa más que otro tipo de productos. Entonces, este justamente es el motivo por el cual la IATA nos dice, ok, está bien, exportador, tú puedes enviarlo vía aéreo, pero calculemos tu peso y tu volumen, y el resultado mayor es el que se va a coger para justamente calcular el flete aéreo. Ok, entonces justamente aquí ya les iba a adelantar en el slide anterior cómo es que se calcula el flete aéreo, ¿ok? Entonces, como yo les venía diciendo, para el embarque aéreo tenemos dos opciones. Tomamos el peso real o, lógicamente, tomamos el peso ficticio que resulta de la fórmula de la IATA. Entonces, uno de los dos, justamente, es el peso que vamos a elegir. Y ese peso a elegir, el cual tiene que ser el mayor de ambos, se le conoce como PST o el peso sujeto a tarifa. ¿Ok? PST o peso sujeto a tarifa. Profesor, si usted me dice que el peso real es básicamente el peso bruto que yo calculo en mi packing y que incluso puede ser corroborado con algún ticket emitido por la aerolínea, ¿cómo yo calculo el peso ficticio? Y justamente la fórmula está aquí. No vamos a ahondar en este caso el motivo, la forma, la cadena en cómo se genera esta fórmula, sino vamos a simplemente como aeroexportadores enfocarnos en lo que a nosotros nos importa, conocer la fórmula y cómo se aplica. Y justamente la fórmula para hallar este peso ficticio es la multiplicación del alto por el ancho por el largo de tus cajas entre 6.000. Siempre ese denominador siempre se va a mantener entre 6.000 por la cantidad de bultos iguales, ¿ok? Lógicamente, pues todas tus cajas, todas tus paletas tienen que ser homogéneas. Tú no puedes de alguna otra manera calcular tarifas con cajas que son de distintas dimensiones. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo bien en claro. El orden de la exportación se caracteriza porque se unitariza estas unidades de medidas y se exporta en las mismas dimensiones cada unidad unitarizada. ¿Ok? Entonces la fórmula, les vuelvo a repetir, el peso ficticio es el alto por el ancho por el largo entre 6.000 por la cantidad de brutos y lógicamente el alto, ancho y largo tienen que estar expresados en centímetros. Definitivamente esto ahorita se hace quizás algo erroso, pero a fin de justamente pues poder hacer algo más práctico y lo que realmente se hace en el día a día en las empresas exportadoras, vamos a hacer un caso muy particular, el cual les va a interesar, creo yo, mucho. Al día de hoy, todas las empresas que exportan hacen este tipo de cálculos en el día a día, sobre todo aquellos exportadores que están muy acostumbrados a trabajar en embarques aéreos y que su porcentaje de embarques aéreos puede ser tan igual como los embarques marítimos, ¿ok? Esto va a depender del tipo de producto perecible que ellos estén trabajando. Entonces, a fin de hacer esta clase más práctica, resumida y trabajar con números mínimos, vamos a justamente a tocar este caso, ¿ok? Imaginemos nosotros, que somos los esparragueros, pues, TOC de ICA, ¿ok? Y necesitamos enviar, pues, 6 cajas de espárragos, solo 6, chicos, solo 6 cajas de espárragos a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, dentro de ello, yo tengo que tomar una decisión rápida, ¿ok? En primer lugar, tengo que saber cuánto es el peso bruto de esas 6 cajas. Y tenemos que tener en cuenta que el peso bruto no solamente resulta del peso de la fruta como tal, sino que a ello tú tienes que adicionar el peso de las cajas, del embalaje, de la etiqueta que lleve consigo esas 6 cajas. Asumiendo que el área de calidad ya preparó justamente en conjunto
con el packing, ya tiene estas cajas listas para exportación, ellos nos dicen que el peso total de estas 6 cajas, peso bruto total, es 1.150 kilos, ¿ok? Y como ellos saben que tenemos que embarcarlos vía aérea, nos dan las dimensiones de las cajas, ¿ok? Entonces la caja tiene de alto 200 centímetros, tiene un ancho de 70 centímetros y tiene un largo de 80 centímetros, ¿ok? Entonces ya tenemos un poco el panorama donde sabemos que vamos a exportar 6 cajas, ¿ok? 6 simples cajas por temas didácticos. Tenemos las medidas, las dimensiones de las cajas, y lo primero que tenemos que hacer es, una vez que el operador nos quiere dar la tarifa, primero nosotros a ellos tenemos que pasar el peso de nuestra carga. Entonces procedemos justamente a calcular. Ya tenemos el peso bruto total, que es 1.150 kilos, que justamente va a este peso. Entonces el peso real es 1.150 kilos, pero ahora nos toca calcular justamente el peso ficticio, que como les dije, resulta de la fórmula de Lata, y esta fórmula se basa en el volumen de esta carga. Entonces, como peso ficticio, cogemos esta fórmula y tenemos 200 de alto por 70 de ancho y por 80 de largo, entre 6.000, ¿por cuánto? Por 6. ¿Por qué por 6? Justamente son 6 cajas, todas son cajas tales de las mismas dimensiones, y el 6.000, como le digo, es un factor que se mantiene constante en todas las fórmulas que nosotros manejemos, ¿ok? Entonces, en este caso, al aplicar esta fórmula, vamos a tener que el peso ficticio es 1.120 kilos, ¿ok? Entonces, si mi peso ficticio, resultado de aplicar esta fórmula, es 1.120 kilos, y tenemos que el peso real que nos emitió Packing junto con su área de calidad, que es 1.150, la pregunta del millón de hoy es, ¿cuál es el PST? ¿Cuál es el peso sujeto a tarifa? En este caso, el peso sujeto a tarifa, como lo habíamos conversado, es el peso con mayor kilo. Y en este caso, el mayor peso es el de 1.050 y justamente es el peso bruto total de la carga que nos dio Packing en conjunto con su área de calidad. Entonces podemos resumir que el PCT es el peso mayor y en este caso, en este ejercicio puntual, es 1.150 kilos. Va a ser la base, va a ser el peso en mi carga para comenzar a cotizar mis tarifas. Lo que va a venir es preguntarle ahora al operador, tengo estos 1.150 kilos, quiero exportar espárragos a Estados Unidos y quisiera saber cuál es el flete por kilo. Entonces yo voy a tener que multiplicar la cantidad de kilos por tarifa de kilo dólar. Sin embargo, como esto no acaba aquí, y la idea es justamente pues, que ustedes entiendan cada dato, tenemos que también entender que la IATA pone ciertos parámetros adicionales a estos pesos. No termina con la fórmula. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos tenido pues la suerte de hacer una multiplicación, una división y todo nos salen números enteros. Profesor, ¿qué pasa si por allí tengo un número, un peso con decimal, como nos va a suceder en el día a día? Aquí nos dicen que al determinar el peso, el PST, probablemente lógico pueda terminar en decimales. Entonces, tenemos que aplicar dos tipos de redondeos. En el primero, vamos a usar el redondeo matemático y todos conocemos quizás este redondeo matemático donde tenemos que dejarlo a un solo decimal, ¿ok? Tenemos que dejar ese peso dentro de un solo decimal. Es decir, si era 1.150, con algún decimal podría ser, no sé, 1.150.2. No puede ser .23, no puede ser .2345, solamente un decimal, ¿ok? Entonces, en este caso, adicionalmente al redondeo matemático, una vez que hemos hecho el redondeo matemático por un decimal, tenemos que tener en cuenta que la IATA indica que este PST trabaja solamente con tarifas, con decimales, perdón, 0 y 5. El uso de decimales únicos como el 0 y el 5 se le llama el redondeo aéreo. Es decir, el redondeo matemático deja de ser como tal y pasa a ser un redondeo aéreo. Por ejemplo, tenemos un cuadro aquí al costado. Tenemos, por ejemplo, de que
de pronto el peso que hemos calculado resulta ser terminar en punto cero, entonces para la IATA también vale punto cero, ¿ok? Si por allí este decimal termina en punto 1, nosotros ante la IATA tenemos que declararlo como punto cero. Y así, punto 2, punto 3 y punto 4, o como quieran decirlo, 1150.1 o 1150.2 o 1150.3 o 1150.4, al final para la IATA lo tenemos que expresar como 1150.0. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que tenemos que aplicar. Profesor, ¿y qué pasa si es punto 5, punto 6, si es 1150.7, si es 1150.8, si es 1150.9? En ese caso, entre el punto 5 y el punto 9, solamente lo tengo que expresar como punto 5. Es decir, si yo tengo como peso ficticio en base al ejemplo anterior 1150.6, tengo que decirle a la IATA que el peso aéreo es 1150.5. Si yo tengo que mi peso aéreo en redondeo matemático es 1150.8, tengo que indicarle a la IATA que mi peso es 1150.5. ¿Ok? Entonces tengamos esto muy en claro porque estos decimales a nosotros probablemente nos permita reducir quizás el tema de la tarifa de flete. Entonces, cuando tengamos temas de decimales, no nos olvidemos de dos cosas. El redondeo matemático, solamente dejémoslo en un decimal. Una vez que tenemos esa tarifa en un decimal, pasamos al redondeo aéreo y miramos este cuadro. Dependiendo cómo quede, qué número corresponda al decimal que estamos trabajando, o vamos a trabajarlo como punto 0 según YATA o punto 5 según YATA. Entonces, más o menos ya teniendo la idea de lo que ya estamos hablando el día de hoy, yo creo que ya podemos entrar a conversar sobre el tipo de tarifas aéreas que trabajamos. En el flete marítimo no habíamos hablado mucho de tipos, porque justamente el flete es estándar y lo único que cambia es la negociación que tú puedas manejar por un cierto volumen con una línea naviera y que para esta línea pues sea interesante esta propuesta, ¿no? Pero como yo siempre les digo, es mejor estrechar lazos de volumen a futuro y no al inicio, porque la idea al inicio es comenzar a obtener fletes justamente según campaña vaya creciendo tu volumen. ¿Okay? Entonces, en el tipo de tarifas aéreas sí tenemos que mencionar algunas muy importantes. Por ejemplo, tenemos la tarifa aérea mínima. Esta tarifa aérea mínima te indica que justamente es una tarifa por la cual las aerolíneas ponen como el precio mínimo, como dice su nombre, en la cual puede exportarse cierta cantidad de cajas, paletas, etc. Es decir, si de repente el precio del kilo es, no sé, $5, y de pronto yo solamente voy a exportar pues menos de un kilo, tú igual vas a pagar los $5, ¿ok? Te estoy dando un ejemplo muy didáctico a fin de que puedas entender. Por decir, si el kilo, pues 20 kilos es el mínimo que se debe embarcar y esos 20 kilos, pues, representan $100, así yo de repente embarque solo 10 kilos, 5 kilos, yo voy a pagar esos $100. Entonces la tarifa mínima a mí como exportador no me sirve. ¿Ok? Porque simplemente yo estoy aplicando, en otras palabras, la tarifa del IVA. ¿Ok? Estoy aplicando una tarifa que no me beneficia en nada porque simplemente pues no estoy ocupando el espacio necesario para conseguir un flete competitivo. Luego tenemos después de la mínima, tenemos el tipo de tarifa normal. Este tipo de tarifa normal aplica para todas las cargas que pesan menos de 45 kilos. Si yo tengo pues algunas cajas donde no pesa más de 45 kilos, yo podría llamar a la aerolínea y pedirle que me aplique esa tarifa aérea normal. Lógicamente aquí yo no te puedo lanzar montos porque los montos van a depender del día y van a depender del producto. Pero sí tengan en cuenta que la tarifa normal se aplica a toda aquella carga que pesa menos de 45 kilos.
Tenemos otro tipo de tarifas, que justamente es la cantidad, ¿ok? La tarifa de cantidad tiene 4 subgrupos, el T45, la tarifa 100, la tarifa 300 y la tarifa 500. ¿Qué te dice la tarifa 45? La tarifa 45 es aplicada para aquellas cargas que pesan entre 45 kilos a 99 kilos, ¿ok? Si yo veo que mi carga está dentro de ese plazo, aplico la tarifa de 45. ¿Ok? Lógicamente esta tarifa de 45 va a costar mucho menos que la tarifa normal, ¿ok? La tarifa 100 aplica para aquellas cargas que pesan entre 100 y 299 kilos, ¿ok? Y lógicamente esta tarifa va a pesar menos que la tarifa de 45. Y así sucesivamente, la tarifa 300 es aplicada para cargas que pesan entre 300 kilos a 499, ¿ok? Y la tarifa 500 es aquella que contempla cargas que pesan de 500 kilos a más y lógicamente esta va a pesar, perdón, esta va a tener un precio de tarifa aérea menor a las anteriores de cantidad, menor a la normal y lógicamente menor a la tarifa tipo mínima. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, debido al volumen exportable por el sector agroperuano, debido a las diferentes campañas que hay de fruta y a la contrastación que tenemos justamente pues en el país que nos permite cultivar diferentes productos los 12 meses del año, nacieron otros tipos de tarifas que también debemos consultarles a nuestros operadores de carga y háblenlo así como tal, háblenlo en este lenguaje para que justamente el operador de carga entienda a qué ustedes se están refiriendo y a ustedes les dé la experiencia y se presenten ante un operador de carga y ellos lo van a ver de todas maneras como experimentados al usar justamente estos términos, los cuales son muy importantes. Entonces, continuamos. Las tarifas negociadas son justamente tarifas que superan los kilos y ya no estamos hablando de kilos, sino de toneladas. ¿Ok? Exportamos tanta cantidad de toneladas que para la línea aérea le resultamos muy interesante como exportadores. Entonces, la tarifa que ellos nos van a aplicar es una tarifa muy exclusiva por exportador. Es una tarifa que no lo va a tener otro exportador, sino solo tú como exportador. ¿Por qué? Porque la aerolínea está viendo que no estás exportando kilos, estás llegando a exportar toneladas. Y tranquilamente tú podrías llegar a cubrir pues la zona pues de carga de una aerolínea si es que así lo planeas. Entonces, estas tarifas negociadas no es una tarifa que va a salir pública, no es una tarifa que lo vas a tener perenne todas las campañas que tengas, sino que va a corresponder al tonelaje que tú embarques en cada despegue. Entonces, esta tarifa negociada justamente es un punto al cual los exportadores siempre quieren llegar cuando hablan de tarifas aéreas, ¿ok? Si bien es cierto, no exportamos contenedores vía aéreo, sino paletes, la idea es exportar la cantidad mayor de paletas para llegar a este tipo de tarifas. Estamos hablando pues de que si una tarifa mínima, normal, cantidad que está en 3 puntos y algo dólar, las negociadas pues pueden llegar a 2 puntos mínimo. Entonces, es muy interesante. Profesor, pero también tenemos otras dos tarifas. ¿Cuáles son? Es la tarifa de comodidad. Esta tarifa de comodidad justamente es un estudio, corresponde a un estudio hecho por las aerolíneas, donde ellos ven que cada ciertos meses se exporta productos que en meses anteriores no se exporta. Por decirlo así, de repente en octubre, que son los meses octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que son los meses de exportación de uva, de pronto ven de que el producto presenta pues mayor volumen en esos meses. Sin embargo, productos, imaginemos puntualmente, como la palta, ¿no? Productos que en esos meses quizás no son tan pues exportables durante esos meses del año, no están dentro de la comodidad. ¿Por qué? Y aquí va el ejemplo. La comodidad aplica para aquellos productos que en cierta cantidad, en ciertos meses tienen mayor volumen de exportación. Y como en ciertos meses tienen mayor volumen de exportación, lo que hace la aerolínea es decirles, exportadores, dado que entre octubre y enero tenemos el mayor volumen de exportación de uvas, yo les doy un plus a ustedes. Durante estos meses les pongo una tarifa de comodidad especial aplicada para la uva. No me importa mucho si tú embarcas cierta cantidad de kilos. La uva está de promoción ahora y esta tarifa es un precio promoción, véanlo así.
Entonces nosotros también tenemos que, al sentarnos a conversar con un operador de carga para embarques aéreos, tenemos que preguntarle si estamos en esta situación, si estamos en este contexto y por ahí la aerolínea ha pasado pues una tarifa de comodidad que a nosotros como exportadores no nos llega, pero a ellos sí. ¿Ok? Entonces tengamos bien en cuenta eso. Y finalmente tenemos el tipo de tarifa que es la clasificada y que lógicamente contempla todas aquellas tarifas que por su perecibilidad, de repente porque son carga delicada, peligrosa, tienen recargos adicionales. Y justamente estos recargos adicionales, estos extra costos, estos surcharges como los conocemos, y ayer tocamos este término, hacen de que la tarifa por kilo sea pues un poco más elevada. Entonces, las tarifas clasificadas son para ciertos productos muy perecibles, muy caros, que justamente ya son ajenos a los 5 tipos de tarifas que les he mencionado antes en esta pirámide. Entonces, ustedes no tienen que apuntar una tarifa mínima. No les recomiendo apuntar a una tarifa normal, sino que ustedes se inicien dentro de las tarifas según cantidad y que justamente lleguen pues a aplicar en algún momento las tarifas de tipo negociada, ¿ok? Y finalmente la tarifa comodidad pues va a depender justamente de la situación, eso ya es un tema ajeno a ustedes y que pueden sacar provecho en tiempos de campaña. ¿Ok? Entonces ya tienen ustedes ahí 3 tipos de tarifa que pueden consultar con su operador de carga y el operador de carga tiene claramente el concepto de cada uno de ellos. Hablemos, antes de pasar pues con la continuación del ejercicio que teníamos, hablemos de algunos recargos aéreos que tenemos. Definitivamente hay infinidades de recargos aéreos, así como marítimos. Esto lo vamos a ir aprendiendo en el día a día, porque con cada cotización que hagamos, en el correo nos va a llegar justamente más recargos y vamos a aprender nuevos conceptos. Y la idea de aprenderlos es leerlos y al no entenderlos tener la confianza de consultarle pues a mi comercial. Entonces vamos a mencionar uno de los tantos que hay, ¿ok? El AC son additional costs, que justamente corresponde a recargos que corresponden a tareas administrativas y operativas, que son productos de pues, las actividades operativas que se hacen dentro del puerto. Básicamente, pues puede ser un tema de tareas documentarias, emisión de algún documento. Entonces, todos estos recargos van sobre el additional cost. El FS es el fuel surcharge, que es básicamente el costo adicional por el combustible. A veces tenemos recargos por combustible y al incrementarse el costo del combustible, lógicamente ese incremento se conceptualiza en un recargo hacia nuestro flete. ¿Ok? El PCAC es básicamente recoger la carga, es el servicio que contempla el recoger la carga, las paletas, desde el almacén o el packing del exportador. El delivery básicamente pues es el envío de la carga, ¿ok? No hay mucho allí por ver. El UA son básicamente costos, recargos que se cobran por las tareas realizadas por el manipuleo de la carga dentro de la zona aérea. ¿Ok? El PBA, que es el Pay by Agent, son recargos que corresponden a todos los costos en los que ha incurrido tu agente de carga. Por ejemplo, si el agente de carga incurrió en algún tema de manipuleo adicional, en algún tema de cuadrilla, por decir, y de pronto no te lo facturó a ti como exportador, lo que él va a hacer es informarle sobre este costo de la aerolínea, y la aerolínea lo que va a hacer es emitirte una factura con sus costos propios de la aerolínea, pero también incluyendo todos aquellos costos que por algún motivo el agente de carga aérea no los incluyó en su momento. Entonces, de alguna u otra manera, el agente de carga se respalda con este costo, ¿ok? Porque lógicamente luego este costo va a pasar a ser parte de ellos, por este concepto. Entonces, es una forma de entender de que una vez que la carga por allí pues ya despegó, aún quedan al aire algunos costos que faltan facturar. Entonces, estos costos que el agente de carga puede observar y entender de que no se han cobrado ustedes como exportador, justamente se cobran a través de la línea aérea.
Y el Airware Bill es justamente el costo por la emisión del documento, pues, de embarque, se podría decir, pero en la condición aérea, mientras que en el marítimo trabajamos por las comisiones por emisión de BL, en este caso al BL también se le conoce como Airway Bill, pero para el ámbito aéreo, ¿ok? Ese documento es justamente, pues, el papel más importante que ustedes tienen que tener como exportadores. Es un conocimiento de embarque aéreo que justamente, pues, contempla el flete, contempla pues la cantidad de paletas embarcadas, los consignatarios, los notifies, etcétera, todo tal cual como se trabaja vía marítima. Entonces, vamos a continuar justamente con el ejercicio. Nosotros nos habíamos quedado ya pues y habíamos tenido claro pues la comparación entre un peso real, que es el peso bruto de tu carga, y tu peso ficticio, que resulta de la aplicación de la fórmula IATA, ¿ok? Sin embargo, este ejercicio no queda allí, ¿ok? Ya, sí, hemos justamente calculado el PST, que era 1150. Sin embargo, todavía nos falta algunas tareas más por realizar, ¿ok? Entonces, justamente yo era lo que les venía mencionando, estábamos trabajando espárragos y nos dicen que necesitamos pues este flete desde justamente el Jorge Chávez aquí en Lima hacia el puerto de Miami en Estados Unidos. Ya tenemos pues que el PST es 1150. Ahora lo que toca justamente es determinar qué tipo de tarifa de todas las que hemos visto en las pirámides vamos a tener que aplicar. ¿Ok? Entonces, nuestra carga pesa 1150 kilos, ¿ok? Entonces, la tarifa mínima no podría aplicar. Miren, la tarifa mínima es $25, no podría aplicar, porque definitivamente, pues, rompe con los esquemas de la forma en cómo se protege la aerolínea en caso, pues, exportes, pues, menos de 1 kilo, dándonos una idea como tal. La tarifa normal aplicaría, no aplicaría, porque recuerden que la tarifa normal es para cargas que aplica para menos de 45 kilos. La tarifa, la T45, está cobrando $3.15 por kilo y tampoco aplicaría porque justamente es para carga que está entre 45 y 99 kilos. Tenemos la tarifa 100 a $2.78 el kilo y tampoco aplicaría porque es justamente de 100 hasta 299 kilos. La tarifa 300 está vendiendo ya pues el flete a menos precio por kilo, está a 2.55 por kilo. Sin embargo, tampoco está el PST dentro de esta tarifa. Sin embargo, tenemos la T500, que es para aquellas cargas que pesan de 500 a más kilos, ¿ok? No estamos hablando de toneladas, sino a más kilos, donde básicamente el flete es de $2.10 por kilo. Miren cómo ha ido bajando el tipo de flete por kilo, y lógicamente si nosotros vemos nuestro PST de 1150, vamos a entender que encaja con el T500, tipo tarifa T500. Entonces podemos entender de que en principio podríamos coger la tarifa de 2.10. Entonces yo llamo a mi operador de carga y le digo, mira, este es mi peso, tú me has dado estas tarifas según los tipos de tarifas, creo que tenemos que coger esta tarifa. Sin embargo, no perdemos nada preguntándoles, como les dije, al operador de carga y decirle, operador de carga, por si acaso las aerolíneas están lanzando alguna tarifa de comodidad para ciertos productos en este mes. Y el operador te va a decir, sí, y tenemos lo siguiente. Para productos de tipo artesanía, tenemos el kilo por 2.05. Para productos como las rosas, tenemos el kilo 2.09 por este mes. Para todos los enlatados tenemos 2.15 centavos de dólar por este mes. Y para todos los polos que se producen en base a la alpaca, tenemos pues justamente el tipo de tarifa de 2.10, ¿ok? Sin embargo, nuestro producto, que es un perecible, que es el espárrago, no está dentro de esas tarifas en este mes. Entonces, por ende, tenemos que descartarlo, ¿ok? Entonces, ya que hemos visto ambos puntos, tenemos que entender lo siguiente. El peso sujeto a tarifa que era 1150 y tenemos una tarifa de 2.10 por kilos. Hacemos la multiplicación de 1150 por 2.10 y tenemos el flete aéreo sin recargos de $2.415.
Entonces ya sabemos que 6 cajas a Miami de espárragos nos cuesta $2.415. Así tenemos también algunos recargos, y acá solamente los vamos a mencionar, ¿no? El Airway Bill, el Additional Cost, el PBA y el Collect Fee. Pero para el Fuel Surcharge nos dicen que por cada kilo es 0.10 centavos de dólar. Entonces multiplicamos 0.10 por 1150 y tenemos 115. Para el UA, que son los Additional Cost, es 0.5 y lo multiplicamos por 1150 y es 172.50. Ok, chicos, entonces básicamente lo que hemos hecho aquí en este cuadro es calcular los recargos adicionales al flete. Algunos de ellos tienen que entender que son cargos ya que no están afectos a cuántos kilos puedas exportar, pero hay otros que sí están aplicados a este tipo de kilos, como es el Field Shares y el UA, que justamente pues ya lo tocamos en los slides anteriores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los cálculos de los recargos porque algunos van a incrementarse según la cantidad de kilos exportados y hay algunos que simplemente son indiferentes a la cantidad de kilos que se exporta. Entonces tenemos el flete básico de 2.415 kilos que lo hallamos hace un momento. Tenemos $378.50 de recargo y ahora sí podemos decir que tu flete aéreo all in, es decir, todo incluido, es de 2.793.50. Esta información es vital para saber cuál va a ser tu flete, ¿ok? Para este tipo de negociación. Y si trabajas con un flete prepaid quizás, puedes pues este flete considerarlo dentro de tu factura comercial y a la vez esto se va a visualizar en tu Airway Bill. Si nosotros dejamos esta información, es estupendo. Pero nosotros necesitamos definitivamente, pues, esta información tabulizarla y, lógicamente, pues, también interpretarla como tal, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en este caso es también armar un cuadro donde tengamos el flete neto, el recargo y el flete all-in detallado. Y también el tiempo de tránsito. Lo único complicado en este tiempo es que ya tú no te vas a proyectar solamente a meses como lo hacíamos pues en los fletes marítimos, sino que es probable que tú tengas que hacer un cuadro por día. ¿Ok? Y justamente puedas elaborar viñetas donde recalques adicionalmente cuál es el precio de la tarifa del flete aéreo por kilo, porque recuerden que el precio varía diariamente. Entonces, ¿les va a tomar mayor tarea? ¿Les va a tomar mayor labor? Sí, lógicamente, pero de alguna otra manera eso les va a ayudar a manejar mejor sus costos. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, chicos. Esto es súper importante, es algo que hacemos en el día a día. Y lo importante de todos estos casos aplicados es que finalmente ustedes, dentro de sus empresas propias, dentro de la experiencia que estén teniendo ya en algunas empresas y que de repente algunos lo van a tener en el futuro, puedan aplicar estos cuadros y mostrarle a sus empresas que realmente pues ustedes pueden trabajar con personas que brindan data confiable. ¿Ok? No el análisis, el estudio, la toma de decisiones, les vuelvo a indicar que tienen como base justamente la recopilación de data. Y esta data a mí me va a ayudar a mirar hacia mis campañas anteriores y ver qué tal están los fletes. Y de pronto observo que los fletes están totalmente elevados. Entonces mi toma de decisión va a ser trabajar para la siguiente campaña un mayor porcentaje por marítimo y reducir los embarques aéreos en esta campaña. Entonces va a depender mucho de ello. En la data histórica de repente puedo registrar el costo del combustible y de pronto me doy con la sorpresa de que mi tarifa por kilo se ve elevado básicamente por el tema
del recargo por combustible. Entonces, puedo tomar acciones y justamente una de las medidas puede ser, como les digo, embarcar marítimo en un mayor porcentaje, pero a la vez llamar a mi comprador y proponerle que podemos trabajar también embarques marítimos con mucho tiempo de antelación y proponerle las tecnologías que justamente lo vamos a ver en las siguientes sesiones, que justamente cumplen con todos los requisitos a tal punto que la fruta va a llegar en óptimas condiciones. Ok, chicos, el día de hoy hemos terminado con la exposición de hoy. Recordarles pues que el horario de clases es de lunes a viernes, los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde y los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Ok, chicos. Mi nombre es Antonio Elio, justamente ya pues ya estamos en la tercera semana ya de exposiciones. Para aquellas personas que recién se están conectando por primera vez, les comento que este curso empezó el 20 de julio. Hemos ido pues atacando cada punto de la agroexportación y cada unidad vamos subiendo un poco el nivel para entender cada vez conceptos más detallados. Entonces, si por ahí alguno de ustedes está interesado en las clases anteriores, ingresen a Camex, porque justamente las clases se quedan grabadas allí y tienen la chance de ver. Ok, chicos, pasamos a los últimos minutos para que ustedes puedan hacerme las preguntas necesarias. Los leo y con gusto pues estaré respondiéndoles. Ok. Hola Loli, ¿cómo estás? Buenas noches otra vez. Es un gusto pues verte siempre pues en clase. Luder, muchas gracias, gracias por tu consejo. Justamente esa es la idea, que ustedes pues se interesen en el tema por los casos que se ven en el día a día, y justamente uno de los puntos de este curso es de que sea pues un curso casuístico, donde pues se toquen temas del día a día y justamente estos se acoplen con la base teórica que ya muchos tenemos, ¿ok? Entonces, esa es la idea, chicos. ¿Qué más? Comentarles que el día de mañana vamos ya a estar viendo pues algunos temas también muy importantes. Ya hemos empezado la unidad 2. La unidad 1 básicamente conceptualizamos muchas partes del proceso de la cadena de agroexportación. Al día, Tacna dice el Favoctor 6 se utiliza en todos los países. Sí, sí se usa porque la IATA es universal. Entonces, esta fórmula es para todos los países. No es ajeno a ninguno. ¿Ok? José Alejandro nos dice, buenas noches, José. Dice, ¿se puede negociar directamente con la aerolínea o siempre se usa un operador para negociar? Puedes negociar, José, directamente con la aerolínea. Sin embargo, las tarifas, la estadística, el reporte de precios que te da a diario y no mensual las aerolíneas, puede ser que poder registrar esta información te resulte muy complicado y te tome mucho tiempo comparado pues con las actividades marítimas. Entonces tú tienes que tener en claro cuál es la razón de ser de tu empresa y cuál es tu función en la empresa. Entonces si llegas a ver que hay cosas que te demandan mucho tiempo, es necesario el outsourcing, es necesario la tercerización, y justamente pues yo sin mi experiencia invito a que para los temas aéreos sí recurramos a un operador de carga para que nos dé el resumen básico de todas las tarifas que tenemos. ¿Ok? Puedes recurrir, sí, no hay ningún problema, pero te sugiero que lo hagas a manera de práctica, de negociar en tiempos de no campaña. Si lo vas a hacer pues en temporadas muy altas, las aerolíneas difícilmente te van a responder. ¿Ok? Catherine Rodríguez, buenas noches. Gracias, Catherine, gracias por tu mensaje. Kevin nos dice de dónde salen los 6.000 en ejercicio aplicativo. Ya, listo, Kevin. Mira, esto ya es un tema ya pues estadístico y corresponde justamente pues a la cantidad de centímetros cúbicos que se va a determinar pues del volumen, del alto y del ancho de la carga. En este curso definitivamente nosotros no somos estadísticos, entonces pues descubrir cómo sale la fórmula ya implicaría pues ya un tema pues ya más personalizado, implicaría pues que sea esta rama otro punto. Sin embargo, permíteme considerarlo durante los siguientes cursos a manera informativa, y también envíame un correo, por favor, para poderte pasar pues la información de cómo sale esta fórmula, que en realidad me interesa más de que entiendas cómo funciona y no justamente pues su origen, ¿ok? Pásame un correo para enviarte el link y puedas ver pues justamente paso a paso cómo es que se va generando esta fórmula.
Tagnatana, gracias por tu respuesta. Gracias, muchas gracias. Entonces, a ver, sigamos leyendo sus preguntas. Ya, nos quedan 9 minutos, chicos, y justamente pues vamos a aprovecharlo en seguir subsanando pues las preguntas pendientes. Como les venía comentando hace un momento, la unidad 2 la iniciamos la semana anterior, ¿ok? Y justamente lo que nosotros habíamos pues conversado era iniciar esta unidad con la cotización y el estudio de los servicios logísticos integrales. Sus compañeros que han estado con nosotros justamente pues han estado viendo la importancia y han estado viendo algunos pasos, algunos cuadros importantes de cómo cotizar, de entender cuáles son las modalidades que trabajamos en una cotización, y justamente al día de hoy yo creo que ya cada uno de ustedes tiene la capacidad de poder sentarse e interpretar una cotización de cualquier agente de carga que les pueda llegar. Eso nos hemos enfocado el día jueves y el día viernes. El día de ayer y hoy hemos basado las clases en el cálculo de fletes, ¿ok? Y el día de mañana lo que toca es analizar justamente pues cuáles son los costos en los que incurres tú como exportador al ingresar tu carga a algún terminal extraportuario, cuáles son los costos que están asociados a los puertos. Entonces yo los invito realmente pues a poder participar de estas clases que vienen, porque realmente si ya tenemos los fletes netos, ya tenemos los servicios logísticos integrales, tenemos que ahora comenzar a saber cuáles son los posibles extracostos que podríamos incurrir en una campaña por cada contenedor. Entonces, eso es súper importante, y no solamente saber los costos, sino también saber cuál es el motivo del por qué surgen estos extra costos. Y justamente conociendo cuál es el motivo, ustedes van a saber qué cosas hacer para evitar este tipo de extra costos, lo cual va a optimizar pues los recursos usados en su empresa. ¿Ok? He escuchado sobre pallets y skids. ¿Qué son esos términos? Nos dice José. Sí, básicamente son materiales de unitarización para diferentes tipos de cargas que no solamente se usan en el aéreo, sino en el marítimo. Lo que pasa es de que te hago un ejemplo muy básico. Tenemos pues venta nacional y tenemos la venta pues de exportación. En la venta nacional tú sabes pues de que el producto que llega justamente al mercado nacional no llega unitarizado, llega pues en bolsas, en sacos y en N tipo de, pues, de materiales, de envases y embalajes. La exportación es un área tan especializada que ha ido creciendo con el tiempo, de que si bien es cierto tú vas a exportar un producto, necesitas pues unitarizar esa carga. Entonces, así como nosotros unitarizamos a los contenedores con los TEUs, nosotros podemos unitarizar las cajas a través de paletas o los esquís que también tú mencionas. Lo más usado aquí son las paletas, ¿ok? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de un contenedor, ya tú no hablas de 2.280 cajas, sino que estás diciéndole al comprador cuántas paletas hay dentro de ese contenedor. Y tú puedes decir, hay 19, hay 20, hay 21 paletas, y ya luego tú internamente a detalle le explicas cuántas cajas lleva cada paleta. Estas herramientas como los pallets justamente no solamente sirven como un concepto de unitarización, sino que te ayuda a conservar mejor la calidad de la fruta. Al embalarlos, a ensuncharlos, al empacarlos a través de paletas, lo que estás haciendo es proteger tu carga y evitar que se mueva o que se desmorone durante el viaje. Lógicamente estas paletas, las dimensiones de las paletas están pues diseñadas para que ocupan la totalidad del contenedor en este caso, y también pues en el tema aéreo, ¿ok? Y en cuanto a mencionarte, en cuanto a los skids, básicamente pues han sonado mucho porque en estos tiempos de pandemia las aerolíneas no han estado pues haciendo este tipo de servicios. Entonces, este tipo de skid corresponde a ciertos pues canastas puntuales donde ya no se exporta pues paletas, sino se coloca cierta cantidad de cajas de algún producto de espárrago, y han estado viajando últimamente en los asientos de los pasajeros que eran antes utilizados, ¿no? Entonces, justamente es para ello. Pero en resumen son pues herramientas para unitarizar carga y protegerla como tal. ¿Okay? Nos quedan 5 minutos, chicos. ¿Ok? Vamos a esperar pues esos 5 minutos para ya poder terminar.
y nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Ok, chicos? Como les venía comentando, básicamente el día de mañana vamos a estar hablando sobre todo el cálculo, sobre todos los puntos que se pueden ver en un terminal extraportuario, tanto en el proceso del retiro como en el proceso del ingreso. Entonces allí vamos a comenzar a detallar costos y conceptos por los cuales a veces los agentes de carga nos facturan estos servicios, ¿no? Entonces es importante saber qué son y en base a saber cuál es el concepto de cada uno de ellos, vamos a poder entender justamente cuál es la mejor forma para evitarlos, ¿ok? La cantidad de extra costos generados nos puede generar, valga la redundancia, pérdidas, porque he visto, como les digo, cantidad de extra costos que pueden igualarse a un servicio logístico de un contenedor y esa no es la idea, ¿ok? Eso es súper importante. Nos están quedando 4 minutos y justamente pues comentarles también de que este curso está pues conformado por 4 unidades, ya vamos en la segunda unidad y vuelvo a recalcarles que por favor para aquellos que de repente se sienten algo perdidos porque son de las primeras clases que han podido visualizar, los invito justamente a entrar pues a la página de CAMEX, donde allí están justamente las clases y también inclusive el material adjunto para que ustedes puedan pues revisarlo y repasarlo. Entonces, esta unidad que estamos trabajando, que es la unidad 2, corresponde a la unidad 2, consta de 9 sesiones, ¿ok? Ya vamos justamente en la cuarta sesión, nos queda todavía 5 sesiones más. Es una unidad muy interesante, incluso ya pues durante el día jueves y viernes vamos a entrar a detallar conceptos de packing, qué es lo que involucra tu packing, cómo se construye este packing, qué costos están asociados, qué otras formas podemos usar cuando de repente es un exportador que se está iniciando y no tiene el dinero suficiente como para invertir en la instalación de un packing y muchas cosas, muchos temas también importantes. José nos dice, al subir al avión, un pallet puede deformar su forma y hay que desarmar para acomodar correctamente. Este costo podría ser FB. ¿A qué te refieres con FB, José? ¿O tiene que asumir el operador? Mientras que me vas aclarando ese FB, te voy comentando algo. Se asume de que una vez que tú has unitarizado la cantidad de cajas en una paleta, se asume que has usado pues unas paletas con las dimensiones estándar. Si es que este producto ha sido correctamente embalado, ensunchado, no tendría por qué tener algún daño externo. Sin embargo, también tengamos en cuenta que lógicamente suceden casos donde pues la manipulación de esta carga al interior de las zonas portuarias o aéreas puede generarse algunos accidentes. Estos casos, estos costos en este punto lo tiene que asumir la aerolínea como tal, porque es ellos quienes están dañando tu carga. ¿Ok? Sin embargo, estos casos son muy puntuales, porque así como las líneas se preocupan por consolidar la mayor cantidad de paletas en un contenedor, lo que ellos hacen es consolidar la mayor cantidad de paletas en su zona de refrigerados. Y esa es la idea, viajan todos ocupando el espacio necesario. Justamente la rentabilidad de ellos como aerolínea es justamente despegar con todo el espacio ocupado, lo cual no ha estado sucediendo en esta pandemia y por eso que han salido fotos a la luz donde tú puedes ver pues que en los asientos de los pasajeros hay algunas cajas colocadas y justamente la idea de ellos era de que tenían que justamente aprovechar el espacio al máximo. Pero eso no es lo normal, o sea, no pienses que porque viste fotos de que se pusieron cajas dentro del asiento de un pasajero, así es la exportación aérea. No, esto es un caso muy puntual, es un caso de contingencia correspondiente pues a la pandemia. Esto no es así, ¿ok? Esto no es así, las aerolíneas tienen dentro de los aviones zonas de refrigerados, cámaras de frío donde la carga viaja correctamente unitarizada. Sin embargo, los riesgos siempre van a existir, ¿ok? Ante este caso, es importante justamente pues recurrir a tu operador de carga para que pueda hacer el descargo con la aerolínea, ¿ok? Entonces, eso básicamente debe responder a tu pregunta, José.
Bueno, chicos, yo creo que ya no tenemos más preguntas, siendo las 11 de la noche. Procedo pues a retirarme, darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos de 3 a 4 y vamos a hablar sobre todos los costos correspondientes a los terminales extraportuarios y espero verlos pues y reunirnos el día de mañana. Sin más que decirles, les deseo buenas noches, que descansen y que tengan un buen inicio el día de mañana. Buenas noches, chicos. Chao, chao.